Saludos, esta es la videotutoría de la asignatura de programación correspondiente al 25 de enero. Bueno, después de haber pasado formalmente el periodo de exámenes, de haber coincidido con muchos de vosotros, por fin, presencialmente el día del examen y haber comentado vuestra marcha de la asignatura, vamos a abordar, de acuerdo, la última parte de la asignatura, porque en el fondo, la verdad, estamos ya más cerca del final que del principio. Vamos a empezar lo que sería el proyecto 03, que vamos a llamar, o hemos llamado Terminando el proyecto. Nuestro proyecto, que es el proyecto guía de la asignatura, es el correspondiente a la programación de una aplicación que simula un juego infantil de lógica matemática llamado MathDice. ¿De acuerdo? A partir de aquí, digamos que los objetivos que vamos a abordar desde el punto de vista de programación en este bloque van a ser dos. Uno, vamos a terminar el proyecto MyDice y vamos a incorporarle ciertas cosas, y esas cosas que le vamos a incorporar sirven de guía para ver nuevas cosas o repasar algunas de las cosas que ya hemos visto en programación. Y por último, le dedicaremos un último bloque a cómo desde un programa, en este caso desde el lenguaje Java, poder realizar una conexión con datos externos, leer y guardar datos a un sitio externo del programa. Eso se puede hacer leyendo y guardando datos desde o a un fichero que tengamos guardado en nuestro ordenador, y hay una serie de protocolos para realizar ese tipo de lecturas desde fichero o guardar datos a ficheros. Bueno, que en su momento podéis consultar si tenéis interés. No es algo que a simple vista parezca muy cómodo o simple, pero realmente es un protocolo que se repite siempre igual, pero considero que a estas alturas y en un momento en que todo está en la nube, por decirlo de alguna forma, más que trabajar o ver cómo poder acceder y leer datos a o desde un fichero guardado localmente en un ordenador, es mucho más interesante abordar cómo desde el programa leer, manipular o incorporar o guardar datos a una fuente externa, ¿de acuerdo? Que puede estar en cualquier sitio para guardar esos datos, y datos que normalmente pues se suelen guardar siguiendo una estructura de base de datos. Por lo tanto, primera parte de este bloque, terminar el proyecto añadiendo algunas cosas más, ¿de acuerdo? Segunda parte de este bloque, ver cómo podemos leer y guardar datos desde nuestro programa a una base de datos externa que tenga una estructura SQL. Por supuesto, habrá unos proyectos entregables y terminaremos de nuevo con el proyecto examen. Proyectos entregables va a haber tres. Va a haber tres, pues que básicamente son febrero, marzo y abril. Para ya el mes de mayo tengáis tiempo de abordar el proyecto final de examen de acuerdo con los requisitos que en su momento se darán. El primer proyecto entregable, pues realmente que es el proyecto 06, si le echáis un vistazo, lo que en cierta manera viene a ser es el proyecto examen completamente terminado. ¿De acuerdo? El proyecto examen, hola Néstor, buenas tardes. Vale. El primer proyecto que vamos a, o que se pide, proyecto entregable, ya sabéis que constituye la parte más importante de evaluación de la asignatura, pues es que terminéis, entre comillas, el proyecto examen y que consigáis, de acuerdo, una versión completamente operativa del proyecto MathDice, del juego MathDice. Cierto es, como comentamos el día del examen, que bueno, pues como suele ser inevitable, ¿de acuerdo? Pues muchos de vosotros estáis en diferentes fases en la elaboración de esa versión operativa del juego. Hay quien no lo ha acabado de terminar, que le falta incorporar la lógica, comprobar las operaciones, etcétera, etcétera. Quien esté ahí, su objetivo básico es en el mes de febrero tener una versión operativa, ejecutable de MathDice que funcione de forma razonablemente bien y que permita jugar a ese juego. Segunda parte, objetivo, fase. Yo ya he conseguido una versión operativa del juego MathDice. Perfecto. Si ya la has conseguido, te puedes plantear el objetivo de voy a revisar código, optimizar código, ordenar código, comentar código, ver la estructura del código, y a partir de ahí si quiero mejorar algunas opciones.
Yo, si es algún caso, ya tengo una versión operativa de MadDice y además funciona de maravilla y además resulta que mi código es fantástico y está muy bien estructurado. ¿Qué hago? ¿No hago nada? No, vamos a ver. Revisa lo que vamos a ver si a partir de ahí puedes introducir modificaciones en tu código o incluso plantéate una ampliación del juego MadDice. Por ejemplo, estos son para los casos que vais más avanzados, os podéis plantear que desde la ventana de donde se loguea el jugador, pues realmente existe la opción para saltar a un juego fácil, que es el que hemos planteado, sumas y restas, o a un juego pues más complejo, y para ello, si entráis dentro del proyecto 06, ¿de acuerdo? Pues veréis que os indico el enlace a la página oficial de MadDice y veréis cómo hay muchas opciones, pues a lo mejor más complicadas. Por ejemplo, el curso pasado hubo alguien que hizo una versión de un juego, la versión fácil, sumar y restar, la versión complicada, sumar, restar, multiplicar y dividir y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí, primer objetivo, repito, básico, tener una versión operativa del juego MadDice. Segundo objetivo básico, ordenar, estructurar bien nuestro código, tener cuidado en cómo nombramos las variables, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, si entráis en el documento navegable, pues lección 19 os habla de dos cosas, del refactoring. Refactoring es simplemente reestructurar, modificar el código fuente para intentar que sea más claro o mejor ordenado sin modificar su comportamiento. Y segundo, algo que ya comentamos varias veces, que es la gestión de listeners y como pusimos un ejemplo, se pueden echar esos listeners a clases internas dentro de nuestra clase de Java para dejar más limpio el código y más estructurado. Le echáis un vistazo. Ejemplo de lo que se pretende. Tenéis de nuevo mi cuenta de GitHub. Tenéis en mi cuenta de GitHub, pues aquí la llamada lección 1920 calculadora. Lección calculadora. Tiene tres clases. Una principal, que simplemente lanza el programa. Tendremos una única clase principal que lo único que hará será lanzar el programa y será la única que tenga un main, que es el punto de entrada al programa. Cuidado en no tener más mains repartidos por ahí en ninguna clase. Tenemos una clase operaciones, que tiene la lógica de nuestro programa calculadora, donde están las diferentes operaciones, y tenemos una clase calculadora que implementa todo el aspecto visual del programa. Como veis, y como hemos ido viendo, pues estamos internamente, algo que comentaremos después, utilizando aquello que se llama modelo vista controlador. Es decir, tenemos que ir separando las clases de nuestro programa en diferentes paquetes o en diferentes bloques según pues sean puntos de lanzamiento del programa, según sean clases que contengan la lógica, operaciones, clases jugador o cosas por el estilo, o según sean clases que introduzcan toda la parte visual, o según sean clases que tengan aspectos de control sobre los datos. A veces esa parte de aspectos de control sobre los datos se introduce dentro del aspecto visual en Java. ¿De acuerdo? Bueno, Lorenzo, hola, buenas tardes, bienvenido. Voy comentando y después, si queréis, comentamos. O a ver si... De acuerdo, veo que estáis en el chat. Lo intentaré ver de vez en cuando por si tenéis alguna cuestión. Vale. Continuemos con este ejemplo calculadora. Ejemplo calculadora lo que hace es implementar una calculadora pues relativamente sencilla. Es una calculadora pues un poco primitiva, ¿de acuerdo? Porque sirve de ejemplo. Se podría mejorar, ¿vale? Hola Mohamed, buenas tardes. Se podría mejorar. Es una calculadora que hace operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir de números enteros. 9 dividido entre 4 igual a 2.
Muy bien, como veis, divide enteros. 0. 6 más 3 igual a 9. Perfecto. 0. Si hago 9 dividido entre 0, que sabemos que está prohibido, ¡pap! Como veis, el programa no se cuelga y me da un mensaje de error de sintaxis. Algo has hecho mal. Por lo tanto, hemos incorporado estructuras de control de excepciones para cuando hacemos algo prohibido, no casque el programa, sino que continúe su ejecución y nos dé un mensaje de error, algo que también hemos ido comentando. Digo que es una calculadora bastante tonta porque solo opera números enteros y no guarda por defecto el resultado de la operación. Por ejemplo, si yo hago 9 más 3 igual y le resto, me da un error de sintaxis, porque es un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero guardar el resultado, pues tengo aquí un botón de memoria que me dice último, guárdame el último resultado para poder operar con él. Último, guárdame el último resultado para poder operar por él. Y aquí hay una operación que está introducida como ejemplo, que es una suma acumulativa. ¿De acuerdo? Vale, es un ejemplo de calculadora primitiva que se podría mejorar. Echemos un vistazo echad un vistazo a la clase calculadora. Veamos. Ya hemos organizado nuestro programa calculadora en 3 clases. Uno que lanza el programa principal, uno que tiene la lógica del programa y otro que tiene el control y la parte visual de los datos. Tenemos la clase calculadora. Primero, que tenemos que tener en cuenta siempre, es conveniente siempre que todos los atributos de la clase, todos los elementos que vayamos a manipular en la clase calculadora, aparezcan declarados antes de los métodos, para que de esa forma sean visibles al resto de la clase. ¿Nuestra calculadora qué tiene? Pues tiene un JPanel. Tiene un JPanel, ¿de acuerdo? Que es el JPanel. No he abierto la pantalla de diseño, ahora la abriré. Tiene un JPanel, que es donde van los elementos visuales. Tiene un objeto para realizar operaciones. Tiene botones. Tiene campos de texto. Tiene variables que utilizaremos para realizar operaciones. Variables booleanas de semáforos para controlar el flujo de operaciones. Tipos de operaciones. Antes de cualquier método, siempre la declaración de todos aquellos elementos que vayamos a necesitar manipular dentro de la clase, teniendo cuidado en declararlas públicas, privadas o protegidas. Privadas, recordad, solo las puedo manipular desde mi clase. El botón 1 solo lo puedo manipular desde métodos definidos dentro de la clase calculadora. No puedo acceder al atributo botón 1 desde una clase externa. Públicos, podría acceder y controlarlos desde una clase externa. Protected, protegidos, puedo acceder a ellos solo desde la misma clase o desde clases hijas que hereden la clase calculadora. Por lo tanto, reordenemos código, veamos todo lo que tenemos definido en nuestras clases del proyecto MathDice y echemos todas las definiciones de todos los elementos, los botones, los campos de texto, los semáforos, etcétera, etcétera, antes de cualquier método. Segundo recomendación, es muy interesante inicializar siempre todos los atributos. ¿De acuerdo? Inicializar siempre todos los atributos. Bien, para tener claros después cuáles serán y que sean accesibles a toda la clase por si los queremos manipular. ¿De acuerdo? Bien, para tener un valor por defecto de ese atributo para evitar
que esa variable esté apuntando a una dirección vacía de memoria. Por ejemplo, aquí hay un atributo que es privado, que es un string, que será la representación en texto de un número, pues lo inicializo a un valor vacío. Segunda recomendación. Aquí están todos los atributos y los inicializo a un valor vacío. Tercera recomendación. Le ponemos nombre a las cosas que nos den pistas de lo que son. ¿De acuerdo? Si tenemos un programa que empieza a ser complejo, que empieza a tener muchos botones, muchos semáforos, muchas variables, si les llamamos de forma críptica o les otorgamos el valor que por defecto nos da el window builder, pues al final pues va a ser complicado. Label 1, label 2, label 3, label 4. JButton 1, JButton, ¿qué es? Como veis, pues por ejemplo, al botón de la calculadora que es el 1, este botón, lo he llamado botón 1. Lo he creado con el constructor de botón y lo he llamado 1. ¿De acuerdo? A la operación, al botón suma, pues le he llamado suma. Al botón resta le he llamado resta. ¿De acuerdo? Al botón borrar le he llamado borrar, no botón 5. Al campo de texto donde irá el resultado le he llamado resultado. Por lo tanto, esa es la segunda fase. Demos nombres a los métodos y a las variables que nos den pistas, no hace falta poner nombres de 50 letras, pero sí que nos den pistas de qué representan, porque eso nos ayudará. Y por supuesto comentamos el código. En esta fase, aunque después digan, no hay que comentar mucho el código, sino que hay que documentarlo. Bueno, pues nuestra documentación de código es comentar todo lo que hacemos. ¿De acuerdo? Alguien dirá, bueno, ¿ahora qué tengo? Tú imagínate, o imaginad que tenéis vuestro programa Mandice que funciona de maravilla y tenéis una variable que se llama label x5 y aparece 25 veces, ¿de acuerdo?, en vuestro programa. ¿Qué tengo que ir? ¿Cambiándolo de nombre una por una? No. Para eso existe lo que se llama refactorización. Cambiar algo y que se cambie en todo el código, ¿de acuerdo?, de manera coherente para que continúe funcionando y no ir cambiando una cosa por la otra. Por ejemplo, imaginaros que al botón 1 no me interesa llamarle botón 1. Me interesa llamarle botón del número 1. Porque yo si no me pongo nombres largos no me aclaro. Pues bien, le doy al botón izquierdo y aquí me aparece facciones de refactorización. Hay muchas. Se puede extraer una interfaz, si tenemos un método de extraer una interfaz, extraer la superclase, extraer la clase, el esquema de la clase para generar una clase que tenga el mismo esquema, moverlo a otro sitio. La opción más útil, y que yo suelo utilizar más, es rename, renombro. Entro un nuevo nombre, botón del número 1. Le doy a Enter y automáticamente en todos los sitios donde me aparezca botón del número 1 me lo habrá cambiado. Lo veis aquí indicado. Si en algún momento aquí llamo a un método que está en otra clase y le cambio el nombre de la otra clase, me lo cambiará. Si, por ejemplo, aquí en operaciones, a la operación suma, no le quiero llamar suma, sino que le quiero llamar de otra manera, refactor, le cambio el nombre, y en lugar de llamarle suma, le quiero llamar addition, escribo addition, aprieto enter y me cambiará, donde me aparezca el método suma, me lo cambiará en todas las clases. Es una opción de refactorización interesante. Continuamos con la clase calculadora. Ordenando código. Declaro todo al principio. Lo inicializo. Pongo nombres que tengan sentido.
Después me voy al constructor. El primer método que tiene que aparecer es el constructor. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Y qué meto dentro del constructor? Pues si estoy construyendo mi interfaz de la calculadora, voy a procurar que dentro del constructor estén los elementos gráficos y ya cuando termine el constructor, que termina aquí, meteré otros métodos para tener más estructurado el código. Y lo voy poniendo a trozos. Y voy creando métodos. Métodos que me pueden ser útiles si yo quiero mejorar esta calculadora y por lo tanto hago una clase que herede la clase calculadora y que pueda utilizar estos métodos. ¿De acuerdo? Y métodos que yo puedo extraer de aquí para definir nuevas clases con un refactor o lo que sea. Uno nunca sabe cómo puede reaprovechar el código. Vayamos, continuemos. Tenemos la calculadora. ¿De acuerdo? Aquí tengo un sistema OPRINTL, simplemente lo he puesto como comprobación. Y aquí pues vamos introduciendo, aparecen todos los elementos gráficos. El panel, el tipo de layout, los botones, el botón del número 1, el botón del número 2, el botón del número 3, el botón del número 4. Aquí ya aparece una cosa nueva que comentamos. El botón del número 1, uno espera que cuando yo lo apriete, haga algo. ¿Qué he hecho aquí? Al botón del número 1 le he añadido un listener que llamo mi botón calculadora. Y ese listener lo he echado fuera del constructor aquí, con una inner class. De esa manera libero el constructor calculadora, dejo dentro del constructor calculadora lo mínimo imprescindible para definir la interfaz gráfica y toda la manipulación que yo haga de esos elementos los echo a métodos fuera de la clase del constructor. Por ejemplo, el método que me manipulará el listener de los botones lo echo fuera. Continúo. Aquí tengo los botones y cada botón añado su listener, que es el mismo, porque básicamente cuando yo apriete un botón tengo que hacer lo mismo, ahorro líneas de código. Ya tengo los botones. Un campo de texto para mostrar los números y el resultado. Botones para las operaciones. ¿De acuerdo? Botones para las operaciones. Tengo una operación suma, una operación resta, una operación multiplica. Cuando yo apriete el botón suma, hará algo. Cuando yo apriete el botón resta, hará algo. Cuando yo apriete el botón multiplica, hará algo. Necesito un listener, aquí lo tengo. Lo he hecho también fuera del constructor. Si no es el constructor, va a ser horrible y enormemente grande. Divide. Aquí hay un ejemplo de qué pasaría si no echase fuera del constructor los listeners, que se me convertiría esto en una especie de código espagueti terriblemente largo, con, si tengo 10 botones, 4 operaciones, etcétera, etcétera, 15 listeners metidos dentro del constructor. Por eso es conveniente ir echándolos fuera y generar sus propios métodos. Este, por ejemplo, sería cómo metería el listener del botón suma acumulativa. ¿De acuerdo? Si no fuese a una inner class. Como veis, también hago try catch. Haz lo que quiero hacer y si pasa algún error, dame un mensaje. ¿De acuerdo? Botones para controlar. Botón de borrado, control de borrado. Aquí hay este sería el botón de borrado. Si lo dejo dentro del constructor, lo tendría aquí. Como veis, generando mucho código dentro del constructor. Otro ejemplo. Y si no, os lo he hecho a una inner class. Botón de igual. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, termino el constructor. He metido los elementos gráficos, los listeners de los botones, campos de texto o lo que sea. O los he declarado esperando que estén fuera. ¿Qué necesito? Pues necesito inicializar las operaciones. Generar un objeto operaciones
y resetear todos los valores. ¿Los reseteo aquí? No. Me voy fuera y hago un método privado, porque solo lo utiliza el constructor, para inicializar los valores, por si acaso. Inicializo los semáforos, es una nueva operación, no es una nueva operación, toca número, no toca número. Tengo una inicialización bis para resetear los valores después de haber hecho una operación. Esto reseteo cuando pongo en marcha la calculadora. Y esto reseteo cuando ya he hecho alguna operación. Después que coloco los listeners de los botones. Esto lo comentamos cuando hablamos del MathDice. Esto es una inner class. Es una clase dentro de otra clase. Privada. Es una clase privada, mi botón calculadora, que implementa el listener. El listener sobre el botón. Este es el listener genérico sobre cualquier botón. ¿De acuerdo? Y aquí, todo el código del listener, que por defecto antes muchas veces colocaba arriba en el constructor, lo echo fuera y descargo el constructor de tanto código. Esto es parecido a lo que vimos para coger los datos. Cuando pulses un botón, con la opción esta de aquí, identifica qué botón has pulsado. Si toca, ¿de acuerdo?, añadir número, o si toca, o si no toca añadir número, hacemos una cosa u otra, escribimos el botón pulsado en el campo de texto, y si lo que estamos haciendo es una operación, pues lo concatenamos y lo mostramos. Echadle un vistazo. Otro listener, otra inner class. ¿Qué pasa si aprieto un botón de operación? He incluido un listener que he llamado mi operación calculadora, que es el listener genérico para cuando yo apriete un botón que represente una operación. Suma, resta, multiplicación o división. Pues identifica el botón pulsado, como veis lo voy comentando, almaceno el número que ya tenía, miro si me toca hacer operación o no me toca hacer operación, veo cuál es el nombre del botón y por lo tanto sé qué tipo de operación tengo que hacer y así la puedo hacer, etcétera, etcétera. Y una vez identifico el tipo de operación, según con un switch tenga que hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, lo hago. Y cuando termino de hacer la operación, reinicializo los valores llamando al método interno de la clase. Como veis, es un ejemplo pues para mirárselo con cierta paciencia, pero que os dará muchas pistas sobre cómo abordar el siguiente proyecto entregable, que es tener, primero, repito, tener una versión operativa de MathDice. Aquellos de vosotros que no tengáis aún una versión operativa de MathDice, tenéis que trabajar eso. ¿De acuerdo? Por supuesto, consultad dudas, foros de la asignatura, os ponéis en contacto conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo ya tengo una versión que funciona de MathDice. ¿Qué hago? Trabaja el código, refactoriza, haz métodos, no pongas, organiza el código, coméntalo, refactoriza los nombres, define todos los atributos al principio, ve generando métodos para descargar el constructor, con inner class para los listener, con métodos para inicializar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya tengo un MathDice que funciona y cuyo código es fantásticamente estructurado. ¿Qué hago? Pues mira si por aquí puedes mejorar algo a partir de estas ideas, o incluso, si tienes tiempo y ganas, por supuesto, pues intenta ampliar tu versión de MathDice, por ejemplo, con una versión fácil, sumas y restas, con una versión más compleja que te pueda inspirar desde el sitio de MathDice, donde podéis encontrar varias versiones del juego.
Y si no quiero, si yo ya tengo una versión de MathDice completamente operativa que funciona con un código maravillosamente estructurado, pues bueno, hablaremos la próxima semana de hacer otras cosas al respecto. ¿De acuerdo? Pero os dejo esa opción. Bien, también, para ir terminando de comentar, el proyecto examen era el proyecto MathDice en varios escalones. ¿Qué pasa si yo no fui al proyecto examen el día del examen? Mal hecho. Tuviste que venir. Tuviste que venir para enseñarme tu trabajo, comentarlo, voy retrasado, voy avanzado, estoy estancado, mira dónde estoy, cómo puedo continuar, cómo puedo avanzar, etcétera, etcétera. Mal hecho. Y los que estuvisteis en el proyecto examen sabéis que, pues, no, algunos iban más atrasados porque le cuesta más y no pasa nada. En el examen no mordimos a nadie y todo el mundo salió contento al respecto, se valoró su trabajo, se comentó y yo ya soy consciente de que obviamente cada uno está en su sitio y en su nivel dependiendo de experiencias previas. No viniste al examen, mal hecho. ¿Qué hago para recuperarlo? Muy sencillo. Entrega el proyecto 06, MathDice 1.0. Entrégalo. Que funcione, con su código un poco ordenado, limpio, estructurado, etcétera, etcétera, y continuamos hasta el final con los siguientes. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí voy a ver el chat por si... A ver, Mohamed, ¿todos los listeners los echáis a la misma inner class? No. Una inner class para cada listener diferente o para cada tipo de listeners. Por ejemplo, volvamos al código. Yo tengo aquí dos inner class. Uno, que es un listener, que sirve para todos los botones de operaciones, porque he bautizado los botones de operaciones, aprieto el botón, miro si es una suma, una resta, una multiplicación o una división, y a partir de ahí, pues con una sentencia switch, después de leer el tipo de operación, hago la operación que toca, o suma, o resta, o multiplica o divide. Aquí tengo otro inner class, que es para cuando yo apriete un botón con algún número, porque básicamente tengo que hacer lo mismo, identificar, esta es la orden para identificar el botón que he pulsado el 1, pues tengo que escribir el 1 en pantalla y tengo que coger el 1 y guardármelo para realizar la operación que toque. Si por ejemplo aquí yo tengo una inner class para el botón última operación, que es un botón de memoria, pues esta inner class sería, si aquí tengo un listener para una operación que es guárdame en memoria el último resultado, pues seguramente si yo no quiero meter aquí dentro del constructor este listener, pues aquí añadiría el listener poniéndole el nombre y el código del listener lo enviaría a otra inner class particular que fuese pues el listener, si este lo he llamado el listener mi operación calculadora, pues este podría ser el listener mi operación memoria. Última operación, alteración listener, new, le voy a llamar al listener memoria y lo echo abajo. ¿De acuerdo? Aquí hay otro listener para la operación suma acumulativa, pues podría intentar echarlo al listener de operaciones generales o seguramente hacer un listener para la operación suma acumulativa. ¿Vale? Por lo tanto, no todos los listeners son una misma inner class. Puede haber programas donde tenga 15 listeners diferentes y necesite 15 inner class diferentes para esos listeners. O puede haber programas donde yo pueda aprovechar un mismo listener para diferentes botones porque básicamente tengo que hacer lo mismo. Leer un número o realizar una operación. Y yo ya inicializo el botón y le pongo un nombre para tener claro cuando haga get source, he apretado 1, por tanto, como has apretado 1, caso has apretado 1,
toca el número 1. ¿Vale? No se ve tu duda. ¿Hay alguna diferencia entre sustituir con control F y refactorizar? Pues no lo sé, porque yo no he utilizado nunca control F. En estos momentos, sinceramente, Carlos, pues no te lo podría decir. Tendría que probarlo. Hacer un control F y ver si realmente me cambia solo en un sitio o me refactoriza. Puede ser que control F sea la opción de Eclipse en teclado para refactorizar. Pero ahora Lorenzo está escribiéndole y a lo mejor lo ha averiguado ya. Los que somos más antiguos y venimos de la época en que tecleábamos todo el código a mano desde la primera, Lorenzo, yo creo que también. Yo creo que el refactorizar, tal como está en Eclipse desde ese tipo de opción, no solo te va a cambiar eso dentro a lo mejor de esa clase, sino que va a seguir toda la estructura de las clases. Y si yo tengo un método en una clase que he llamado sumar y quiero llamarle sumar mejor, refactorizo y lo cambio y me aparecen 20 clases diferentes, me los cambiarán las 20. Yo sospecho que también. Pero bueno, es cuestión de probar. Ya os digo que programación es probar y probar. No es llorar y llorar como la canción, pero sí probar y probar. Bien, ¿alguna pregunta más? Vale, de acuerdo. Venga, pues Carlos, si lo averiguas, nos lo cuentas. Yo he hecho, a ver, porque al final cuando uno pilla una cosa que le funciona, pues no se preocupa de ver otras, ¿no? También suele parecer. Pues yo simplemente si quiero cambiar resultado, selecciono y como ya he visto que con el ratón puedo hacer un refactor y hacer un rename, lo hago. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que haya un control tal que lo permita, puede haber. Que yo encuentre otra manera de hacerlo, también dentro de Eclipse seguramente. Ya sabéis que este tipo de programas van incorporando tantas opciones que al final la misma cosa se puede hacer de diferentes maneras. ¿Vale? Pues bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Pues nada, ánimo y insisto, soy consciente de que obviamente hay diferentes niveles entre vosotros. De hecho, y yo también soy consciente, y lo dije el día del examen, se parte de la base de que quien está dando esta asignatura no ha programado nunca. ¿Vale? Por tanto, para mí lo más importante, y los que vinisteis al examen lo sabéis, ¿de acuerdo? Independientemente de que, pues bueno, pues alguien pueda sacar un 10 o un 5 o un 6 o un 7, es pues mantener una especie de línea de trabajo e ir entregando los proyectos. Por supuesto, consultar y comentar dudas. Para eso están los foros. Se han animado o se animaron pues bastante antes del examen. Pues os animo a que todas las dudas las pongáis ahí. A que os contestéis entre vosotros. A que yo, por supuesto, conteste. A que alguien cuando se quede estancado me escriba. Me he quedado estancado con esto de echarle un vistazo a mi código. Echar vistazos a códigos a veces es un poco pesado, pero quien lo ha hecho y me ha enviado su código, yo le he echado un vistazo y a veces hasta he encontrado el fallo o dónde podía estar el error. Pero por supuesto no quedar separados, estancados y no dar señales de vida en 2 o 3 meses, porque al final ahí es cuando el trabajo se vuelve pues bastante cuesta arriba. Y al final, repito, los proyectos entregables son la mitad de la asignatura.
El examen es solo el 20% y no olvidéis toda la actividad en blogs y en foros, que también es muy importante. Que nadie eche la toalla, porque trabajando de forma seguida y atacando la asignatura desde esas diferentes opciones, entrego proyectos, participo en foros, actualizo mi blog, me presento al examen y enseño mi trabajo. Pues en fin, unos estarán más arriba y otros más abajo, pero creo que se puede conseguir. ¿De acuerdo? Pues nada, ánimo y continuaremos comentando cosas la semana próxima.